Hola, saludos amigos. Para poder conocer bien al protagonista de hoy, Rasputín, primero es necesario hacer un breve repaso a la familia Romanov, familia que gobernó en Rusia durante 300 años y cuyo reinado acabó trágicamente por culpa precisamente de Rasputín. Esta apasionante historia también representa la eterna lucha de poder entre los dos principales Anunnaki, Enlil y Enki, por colocar en el trono imperial a uno de sus elegidos. Y la línea de sangre elegida por Enki e Inanna para gobernar en Rusia fue la dinastía de los Romanov, que eran descendientes de los Césares de Roma y cuyo símbolo es el águila de dos cabezas, un símbolo que hace mención a las dos cabezas del cristianismo. Por un lado, Roma, que representa el cristianismo católico, y por el otro Moscú, representando al cristianismo ortodoxo. Inanna y Enki consiguieron poner en el trono de Moscú a su propia descendencia cristiana, los Romanov, y esto sucedió a principios del siglo XVII con la coronación del primer zar llamado Miguel o Mijaíl en ruso. Miguel era el hijo del patriarca de la Iglesia Ortodoxa llamado Fiódor Romanov. Fiódor había llegado al poder por la influencia de una de las muchas esposas de Iván el Terrible, la zarina Anastasia Romanovna, que era la abuela de Miguel. Cambiando pues la línea de sucesión al trono, fue como el príncipe Miguel inició en Rusia la dinastía cristiana ortodoxa, una dinastía perteneciente al reino de Judá. Este imperio se instaló en Moscú y en concreto en el Kremlin, que era y es una fortaleza de piedra en el corazón de Moscú, muy parecida al Vaticano, llena de túneles y de cámaras subterráneas, en donde aún se conservan allí en esas cámaras subterráneas la gran biblioteca de los Romanov. La biblioteca fue resguardada en el subterráneo del Kremlin por Iván el Terrible, y se cuenta que Iván tenía por costumbre desaparecer en el bosque y aparecer en el palacio, haciendo creer que tenía poderes sobrenaturales, cuando en realidad atravesaba un pasadizo subterráneo secreto. Era también en el Kremlin, en su iglesia, en su catedral, donde se llevaban a cabo las ceremonias de coronación de los zares y también donde se encontraba el Palacio Real. Con el tiempo, el imperio ruso fue extendiéndose hasta alcanzar dimensiones inimaginables, sobre todo gracias a Pedro el Grande, que fue quien fundó la ciudad que lleva su nombre, San Petersburgo, y trasladó allí la corte y la capital. Pedro fue el primero de los Romanov en adoptar el título de zar, en donde la palabra zar significa rey o emperador y procede de la palabra César, de igual manera que también procede la palabra Kaiser utilizada en Alemania. Y la dinastía Romanov era precisamente de origen alemán, en concreto de la Casa Real de Hesse. Por este motivo, en el siglo XVIII, la Hermandad Blanca Anunnaki, la Hermandad de Enki, envió a Rusia al conde de Saint-Germain, con el objetivo de introducir en la corte a una princesa alemana de la Casa de Hesse. Saint-Germain era el hijo del último rey de Transilvania, aparte de un asesino profesional y un alquimista envenenador de sucesores reales de Europa. Él se encontraba detrás de las principales órdenes masónicas como los Rosacruces o la Teosofía, e incluso inspiró a Adam Weishaupt para la creación de los Iluminados de Baviera, la conocida Orden de los Illuminati. Saint-Germain vivía en Alemania, precisamente en el palacio del príncipe Carlos de Hesse, y su misión consistió en colocar, como ya he dicho, en el trono ruso a una princesa llamada Sofía Augusta de Hesse, quien debía casarse con Pedro el Grande. Así fue como Sofía llegó a San Petersburgo
y para poder casarse con el zar se convirtió a la religión ortodoxa cambiando su nombre por el de Catalina Alexeyevna, aunque sería conocida como Catalina la Grande. Fue así como Saint Germain pudo ser nombrado jefe de las fuerzas imperiales rusas. Y fue a por su segundo objetivo, que consistía en eliminar a Pedro para que Catalina se convirtiera en la gran emperatriz cristiana y pudiera gobernar sin límite alguno. Pedro fue envenenado, tras lo cual el conde de Saint Germain regresó a Alemania, donde murió en el palacio del príncipe Carlos de Hesse. Cuando Pedro fue asesinado, ya él había cambiado la ley de sucesión al trono y había establecido que cada monarca era libre de escoger a su sucesor. También él mismo se había encargado de asesinar a su propio hijo y heredero, el zarevich Alexei, todo bajo la influencia de Catalina. Pero Catalina tampoco quiso que su propio hijo Pablo, el hijo que había tenido con Pedro, subiera al poder, sino que eligió de sucesor a su nieto Alejandro, llamado así en honor a Alejandro Magno. Y así siguieron unos zares más hasta llegar a Alejandro III, quien también fue asesinado para que el trono recayera en su hijo Nicolás. Porque Nicolás era el elegido de la Iglesia ortodoxa y había sido instruido desde niño, había vivido en la India y se había formado durante algunos años, durante 7 años. La Iglesia también eligió una mujer para Nicolás, una princesa alemana de nombre Alexandra de Hesse, con la que Nicolás se casó tan solo una semana después de haber enterrado a su padre. Alexandra llegó a escribir lo siguiente: «La boda me pareció una continuación de los servicios funerarios, con la única diferencia de que ahora vestía de blanco en vez de negro». El caso es que el pueblo ruso empezó a rumorear que ella llegaba a Rusia detrás de un ataúd, lo que les parecía un evidente signo de mala suerte. Y el mismo día de la coronación, unas 1.500 personas murieron por una estampida, quedando otras tantas heridas. Era evidente que este reinado no comenzaba bien. Alexandra era una de las numerosas nietas de la reina Victoria e hija de Luis XIV, conocido como el Gran Duque de Hesse. Por su parte, Nicolás era primo hermano del rey Jorge de Inglaterra, con el que compartía un gran parecido físico, como podemos ver en esta imagen. El matrimonio tuvo 4 hijas, Olga, Tatiana, María y Anastasia, y un hijo heredero al que pusieron por nombre Alexei, conocido como el zarevich. Pero el zarevich tenía una enfermedad genética muy típica de los descendientes de la reina Victoria, una enfermedad conocida como hemofilia que dificulta que la sangre coagule de forma adecuada. Por este motivo, en el año 1905, la familia reclamó la ayuda de un conocido sanador que, como Saint Germain, sanaba de forma inmediata. Su nombre era Rasputín. La zarina, al ver que su hijo mejoraba rápidamente, cayó bajo la influencia nefasta del que llamaban el monje loco. Grigori Rasputín nació en 1869 en un pueblo de Siberia, en una familia que era propietaria de grandes extensiones de terreno. Según el testimonio de su hija María, que por cierto era domadora de leones, cuando Rasputín tenía 14 años, le surgió una poderosa iluminación que le hizo entender que el reino de Dios estaba con él. Solía pasar largas temporadas en el bosque y cuando tenía 18 años se fue a vivir al monasterio de Verkhoturye, donde pasó unos meses. Pero cuando regresó era diferente. Comenzó a decir cosas como «Aleluya, Dios es grande», y aseguró haber tenido un encuentro con la Virgen María, quien lo había convertido en su enviado. Pero ya desde muy pequeño Rasputín aseguraba que la Virgen María le hablaba. En el año 1901 Rasputín viajó por Grecia, Jerusalén y la India y regresó a Rusia como una especie de santo, de iluminado, instalándose en San Petersburgo en 1903. Era una persona
de gran estatura y gran oratoria, pero también era un hombre tosco, grosero, soberbio y muchas veces violento. Tenía una mirada fija y penetrante con sus ojos de color azul y el poder de hipnotizar como una serpiente. Era conocido como el escogido de Dios por sus conocimientos de magia negra y de historia antigua que le permitieron dominar tanto a Nicolás como a Alexandra, porque en poco tiempo Rasputín consiguió convertirse en el protector del zarevich y en su médico personal, induciendo al niño a constantes hipnosis que él llamaba curativas. Pasó a ser considerado un miembro más de la familia real e incluso se le permitió pasar las noches con el zarevich. Y en poco tiempo no hubo decisión que Nicolás o Alexandra tomaran sin su aprobación. Así fue cuando estalló la Primera Guerra Mundial y Nicolás tuvo que asumir el mando del ejército, abandonando Rusia. Fue como Rasputín pudo hacerse con el control absoluto del gobierno, cambiando a muchos altos funcionarios por personas afines a él. Algunos miembros de la aristocracia se escandalizaron por la forma en la que Rasputín llevaba el gobierno en ausencia del zar, así como por la forma de comportarse, porque él conseguía que muchas personas se congregaran a su alrededor para escucharle, sobre todo mujeres con las que celebraba espectaculares banquetes que terminaban en orgías. No se preocupaba de su imagen y a menudo se le veía borracho o sucio. Tampoco era extraño verle tanto rodeado de prostitutas como en la cama de determinadas mujeres de la nobleza. Rasputín llegó a decir lo siguiente: se deben cometer los pecados más atroces porque Dios sentirá un mayor agrado al perdonar a los grandes pecadores. Su intensa vida nocturna, donde se comportaba de manera escandalosa, era reflejada en la prensa sensacionalista de la época y esto provocaba discusiones entre la aristocracia. Por este motivo decidieron crear la Duma o Parlamento ruso, pues para poder quitar al zar cierto poder. Los rumores se extendieron más cuando se dio a conocer una carta que Alexandra le había enviado a Rasputín y que decía lo siguiente: mi bien amado y nunca olvidado Salvador e instructor, beso tus manos y descanso mi cabeza sobre tus hombros. Alexandra demostraba así no solo su fidelidad, sino su sometimiento, porque estaba convencida de que Dios le hablaba a través de él. Y en las cartas que le enviaba a su marido, le daba las indicaciones de lo que éste debía o no hacer según el criterio del monje loco. Como la Duma quería eliminar al primer ministro del Interior, que había sido elegido por Rasputín, Alexandra escribió a Nicolás lo siguiente: Rasputín ruega mantener a Protopopov, al que quieren eliminar. Creo que no podría irte mejor. Obedece a tu firme esposa y a nuestro amigo. Cree en nosotros. El caso es que Rasputín se movía como el consorte real de Alexandra en ausencia del zar. Y la policía le vigilaba constantemente, enviando los informes a la Duma con todos sus movimientos, sus reuniones y hasta los nombres de las personas que asistían a esas reuniones. Con estos datos en las manos, el deseo de eliminarlo creció entre los parlamentarios, por lo que Dmitri Romanov, gran duque de Rusia y primo del zar, encabezó un plan para eliminar a Rasputín. Le iban a tender una emboscada en la que participaron varios hombres poderosos, todo organizado por el servicio secreto británico. Y decidieron asesinarlo en el palacio del conde Félix Yusupov, quien era el hijo del gobernador de Moscú y de la princesa Zinaida, que pertenecía a la familia descendiente del rey Ali y era una de las mujeres más ricas del mundo. Félix se había casado con una sobrina del zar Nicolás, la princesa Irina Alexandrovna, por lo que todos estaban emparentados. Félix invitó a Rasputín a un banquete en el sótano de su palacio, habiendo colocado previamente cianuro en su vino, así como en su comida, y cianuro en una dosis que podía matar a 10 personas.
Pero resulta que una hora después Félix estaba preocupado porque Rasputín parecía solo ligeramente mareado, por lo que decidió ejecutar el plan B. Subió a reunirse con el resto de los conspiradores y entre todos decidieron que Félix debía dispararle, por lo que bajó al sótano con una pistola y sin previo aviso le disparó varias veces, cayendo Rasputín al suelo desplomado. Al oír los disparos, el conde Dmitri Romanov y los otros corrieron escaleras abajo, pero comprobaron que el brujo aún presentaba señales de vida, por lo que decidieron rematarlo. Luego lo lanzaron por el puente Petrovsky al río. Pero lo más curioso es que Rasputín no estaba muerto cuando fue lanzado al río helado, tal y como demostró la autopsia que se le realizó cuando 3 días después apareció su cuerpo congelado. Rasputín había muerto por ahogamiento, y no por cianuro, ni por los disparos de las balas. Tras esto, el zar Nicolás se vio obligado a dimitir, y la familia fue llevada primero al Palacio de Invierno, que era la antigua residencia de Catalina la Grande, a las afueras de San Petersburgo, donde estuvieron viviendo unos meses. Luego, como un año más tarde, fueron escondidos en la fortaleza de Ekaterimburgo, porque la revolución bolchevique de 1917 había estallado, llevando al poder a un enemigo de los Romanov, Lenin. Lenin no solo consideraba que la familia de los zares era un peligro para él si seguía con vida, sino que también quería vengar la muerte de su hermano mayor, quien tiempo atrás había participado en un plan para asesinar a Nicolás. Y como el plan había fracasado, su hermano mayor había sido ejecutado por órdenes del zar. Pues bien, en el año 1918, Lenin ordenó la ejecución de toda la familia Romanov, que se encontraba siendo custodiada por el judío Sokolov. Todos los miembros de la familia, más su personal de servicio, fueron despertados una noche y conducidos al sótano. Eran 11 personas en total, 7 miembros de la familia real y 4 del servicio, por lo que fueron asignadas 11 personas, cada una de las cuales debía disparar a uno de ellos en concreto. Los 11 ejecutores se colocaron frente a la atemorizada familia y les dispararon sin compasión. Como les habían dicho que los iban a trasladar de sitio para su mayor seguridad, resulta que todos tenían debajo de sus ropas objetos de oro que hicieron que no murieran en el acto, por lo que algunos seguían en el suelo aún con vida. Les volvieron a disparar hasta asegurarse que todos estaban muertos, luego de lo cual los llevaron a las afueras y sus cuerpos fueron enterrados en una fosa. Tras el asesinato, el judío Sokolov abandonó Rusia llevando consigo todos los documentos de la investigación. Y cuando iba a escribir un libro titulado El asesinato de la familia del zar, él mismo fue asesinado. Estos documentos, que indicaban la localización exacta de la fosa donde se encontraban los cuerpos, fueron ocultados por la Duma hasta que los bolcheviques perdieron el poder. Entonces, y solo entonces, 80 años después de que la familia Romanov fuera ejecutada, se pudieron desenterrar sus cuerpos. El ADN de los restos encontrados se cotejó con el ADN del duque de Edimburgo, consorte de la reina Isabel de Inglaterra, y fue así como se confirmó su autenticidad. Luego, esos restos fueron depositados por la Iglesia Ortodoxa en la Catedral de San Pedro y San Pablo, donde se encuentran sus restos hoy en día. Todos fueron canonizados en el año 2000, alcanzando el carácter divino de mártires de la Iglesia Ortodoxa. Como los restos óseos de la familia fueron encontrados de forma separada, ya que los cuerpos de Anastasia y el zarevich se encontraban en una fosa aparte, de aquí surgió la leyenda que habla de que Anastasia sobrevivió a la ejecución. De hecho, fueron muchas las mujeres que aseguraron ser la verdadera Anastasia, hasta que descubrieron los restos del zarevich Alexei y de Anastasia en otra fosa de Ekaterimburgo.
Pues bien amigos, tras la caída de los bolcheviques, el águila bicéfala, antiguo emblema de los zares, volvió a brillar como emblema real, símbolo de una religión, la cristiana ortodoxa, que como todas las religiones, es mentirosa y también asesina. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao.